Listo, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Club de Lectura Isbelia, la sesión de febrero del 2026. Vamos a hablar sobre la novela de Parte de la Princesa Muerta de Kenise Murat. En la discusión previa que tenemos, pues todos coincidimos en que es una historia, es una gran novela que mezcla mucho de historia y de ficción de maneras em, narrativamente muy atractivas, aunque a veces sí puede, digamos, cargarnos de un o muchos datos, a veces el chisme se me pierde, como entre el chisme histórico y el chisme narrativo se me pierden. En todo caso, pues nos logra dar una visión muy impresionante de unos 20 años, como decíamos, muy convulsos en la historia de Europa y su relación con el Oriente, ¿no? Con Oriente Medio y con el Oriente un poco ya lejano que es la India. Entonces aquí, más allá de contarles datos históricos que ya están presentes, como que quiero enfocarnos un poco con mapas, dónde está sucediendo esto, por qué es importante la ubicación de estos lugares, cuáles fueron esos procesos históricos que vinieron, o sea, que atraviesa ella, como en general, visto ya no desde la perspectiva de la protagonista, sino como históricamente qué fue lo que pasó en esos países y un poco por qué todo lo que ocurre ahí está relacionado con todo el conflicto que hemos visto suceder en Oriente desde que tenemos memoria y que se ha continuado agravando, digamos, con los bombardeos que hubo hoy en Irán y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como todos estos conflictos todavía determinan mucho la historia contemporánea del mundo. Empecemos por la autora, Kenise Moriwat. Ese no es su apellido, ella tiene otro apellido, pero ella toma este en parte por el reconocimiento a su bisabuelo, que fue el último sultán, Murat V. ¿Listo? Como los que llegamos al final de la historia descubrimos, decía Claudia que ella no recordaba ese detalle y que a Rubiela le encanta mucho, pues Kenise es la hija de la protagonista. Es esa niña que nace en París y que queda un poco abandonada. Para contarles el chisme adelantado, aunque al final hay un pequeño epílogo en el que lo explican. Luego de que el eunuco, cuyo nombre se me va, la deja en la embajada suiza de París, eventualmente el primo de su Así, madre, o sea, Orán, si no estoy mal, así mismas. llega a reclamarla, ¿no? Como a decir, hey, yo soy familiar de esta persona y a través de él logran contactar al Raja, o sea, a su padre. El Raja Amir trata de eventualmente recuperarla, pero ella está educada en una escuela religiosa, como en un internado religioso. Y las religiosas la ocultan porque temen un poco que esta niña sea llevada a un contexto musulmán y sufra pues, las violencias que para el mundo occidental sufren las mujeres musulmanas, especialmente en esa parte del mundo. Ella eventualmente establece contacto con su padre y como a los 15 años, cuando ya es adolescente, em, va y lo visita. A la par, el gringo este con el cual la mamá quería terminar viviendo y que quería que fuera el padre de ella, encuentra las cartas. O sea, las cartas sí le llegan, pero la esposa de él se las oculta. Y él no vuelve por la guerra. Cuando la mujer de este señor muere, él encuentra estas cartas y decide ir a buscarla a París. Y cuando llega a París, está haciendo las vueltas, le da un ataque cardíaco y se muere. Entonces, que ni se queda pues también sin esa opción. Ella visita a su padre, allá no le va bien el choque cultural, prefiere no quedarse en India y vuelve a Europa y a vivir como una mujer europea. Crece, estudia en la Sorbona estudia psicología, no le va bien una época, sufre ciertas depresiones, por un tiempo abandona la academia y trabaja 3 años como azafata. En ese trabajo de azafata ella logra visitar, por ejemplo, Cuba. Es de esa formación francesa sesentera,
lo que llamamos del 68, que esos son estos movimientos revolucionarios que nos dan la idea de que los franceses son de izquierda. Y ella tiene en la Sorbona una formación de izquierda muy fuerte que confirma cuando va a Cuba que a ella le gusta es la izquierda. Y ella tiene una posición política muy determinada frente al conflicto que hay en Oriente. Cuando vuelve, empieza a trabajar como periodista y se vuelve experta en Oriente, precisamente por ese interés que ella tiene de saber cuál es su historia, ¿no? Como de repente, imagínense uno crecer y saber que uno es nieto de un sultán otomano e hijo de un raja indio, ¿no? Como que por donde se le mire, pues ella debía ser heredera de poder, dinero y un montón de cosas, y pues no, ya en ese mundo que ella le toca, esos títulos ya no importan. Entonces ella en su intento como de identificar sus raíces, reconocer, buscar fuentes, imagínense en esa época no era como poner Wikipedia, Imperio Otomano, entonces le debería decir, ah, bueno, mis abuelos fueron estos y aquellos, pues ella tenía que hacer la investigación. Entonces ella se enfoca muchos años en su carrera periodística a ser enviada a Oriente Medio. Y le va muy bien, es muy reconocida por todo lo que hacía. Sobre todo ella habla, hay un montón de entrevistas de ella que son muy interesantes, y ella cuenta cómo ser una mujer musulmana en ese contexto periodista le daba muchas ventajas, porque el contexto musulmán la recibía. Porque podría hablar con las mujeres, sus corresponsales, sus colegas corresponsales, hombres, no podían hablar con las mujeres en ese mundo, ella sí. Entonces ella dice que hablar con las mujeres les da una perspectiva, porque los hombres siempre hablamos de poder, grandes discursos, mientras que las mujeres hablan de la vida real. Entonces es en ese movimiento, en esa investigación, en ese trabajo periodístico, que ella, por ejemplo, recopila mucha de la información sobre el lugar de la mujer dentro de la cultura musulmana y también dentro de la cultura. Después de mucho investigar, después de estar metida, muy metida en el Líbano, mientras Israel trata de, lo bombardea por ahí en los 60 70, después de visitar Palestina, después de visitar India, ella dice, listo, ya me siento preparada para hablar sobre mi historia. Y ella prefiere la ficcionalización al periodismo o a la crónica porque le aburren un poco los libros de no ficción, ¿no? O sea, ella pudo haber escrito un libro como el de Wade Davis, del Río, y ella prefiere no ceñirse a los datos fríos e históricos, sino alrededor de esos datos fríos e históricos, imaginarse, ella dice al final que lo hace con mucha intuición, la vida de su madre. Entonces ahí publica de parte de la Princesa Muerta en 1987 un éxito impresionante. Tanto que le permite a ella retirarse del trabajo periodístico y vivir solo de ser escritora, lo cual es una cosa muy difícil, ¿no? Em, Ella queda con eso, un poco con la deuda, o lo dice como, este libro me permite a mí explorar em, mi relación con mi madre, pero falta la relación con el padre. Entonces ella en el 98 publica El Jardín de Badalpur, que es la segunda parte, por decirlo de alguna manera, cuando ella ya viaja de vuelta a India y habla con su padre y vive ya como ella, una mujer crecida, educada en un contexto católico occidental, como ella va hacia su familia, que es musulmana oriental, em, y se enfrenta pues a eso, ¿no? No le va bien, les digo, tiene un choque cultural, entonces ella decide volver, pero esta, El Jardín de Badalpur, pues es la segunda parte, vemos qué pasó con el Rajá, se entiende cómo fue ese proceso de independencia india, porque la novela acaba en el 39-40 y la India se independiza hasta el 47, ¿no? Entonces, pues quedamos un poco en veremos, ¿no? Como, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la hermandad musulmana? ¿Qué pasó con la independencia? ¿Qué pasó con Gandhi? ¿Qué pasó con el Congreso? Al fin, ¿cuántos países se crearon? ¿Qué pasó con todo este asunto? Ahí lo expone. Ella luego en el 2003 publica El perfume de nuestra tierra. Ese no es un libro de ficción ni de crónica, más bien ella recopila historias reales de personas en el conflicto palestino-israelí de ambos lados y publica unas historias de esto. Ella dice que su postura frente a Israel y el conflicto entre Palestina e Israel, en el cual ella está en desacuerdo con cómo el gobierno israelí ha tomado decisiones al respecto de lo que sucede en los territorios ocupados palestinos, le
generaron cierta censura en los medios franceses y que después de eso ya casi nadie la publica. No obstante, ella logra publicar dos libros después, no ha fallecido. Em, en la ciudad de Oro y Plata es de nuevo volver a Lucknow, ya no es Badalpur, sino Lucknow, que es donde está como la cabeza de gobierno de su padre, allá de Rajá. Explora un poco eso, les gusta, y luego en el país de los puros es sobre una investigación de Pakistán, que logra publicarse de nuevo porque hay un editor francés que le dice, vea, yo tengo, no va a ser una editorial muy grande porque las editoriales grandes no van a querer hablar de este tema, sobre todo conociendo su postura tan pro-árabe en una cultura que es más pro-israelí. Pero él dice, yo tengo una editorial muy buena, usted es muy buena autora, tengo una editorial independiente, logra sacar ese libro en el 2018 y ese libro pues logra llegar a varios lados, aunque no tiene ni la exposición, ni la distribución, ni la fama, ni las traducciones que tienen sus principales novelas. Y en El País de los Puros ella habla de su experiencia, también ficcionaliza mucho, pero su experiencia como reportera en Pakistán, sobre todo en cómo se conformó ese país y cómo este país pues es una república islámica. ¿Listo? Entonces ella es una autora muy, tiene sus posturas muy claras. Si uno de verdad busca, ella es de las pocas intelectuales europeas y francesas que habla muy enfrente del genocidio palestino y lo denuncia, lo cual hoy en día la pone, digamos, como en apuros, por decirlo así. Igual ya es una persona que pues, ha hecho su carrera y que seguramente ya vive muy cómodamente, ¿vale? Sobre la novela, entonces hemos hablado muchas cosas. En general narra la vida de Selma Rauf Hanim, nieta del sultán otomano Murad V, el último sultán, quien sufre el fin del sultanato y se enfrenta a la vida en el exilio en un mundo en rápida transformación, ¿no? Ella nace dentro de un mundo en el cual la monarquía tiene sentido y muere en un mundo en el cual las monarquías ya se están acabando, ¿no? Ella nace en un mundo en el cual hay cierta estabilidad en Europa Occidental y muere en el momento en el cual Europa Occidental está en su mayor desequilibrio, que es con la invasión alemana de París. A través de la experiencia de Selma, que es, de nuevo, tiene mucho dato histórico, tiene documentación, pero al final del día es una reinterpretación ficcionalizada de lo que sería la madre, la vida y las emociones de la madre, pues asistimos a los principales cambios del siglo XX en Europa y Oriente Medio. Uno siempre piensa en las segundas, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial un poco desde el lado europeo. A veces uno habla del lado del Pacífico, ¿no? Como la bomba, las bombas nucleares, Pearl Harbor, pero uno poco se detiene a hablar sobre la versión de Oriente Medio. Y como les decía, los resultados de estas guerras en Oriente Medio son los que han determinado las decisiones que se tomaron al respecto de cuáles eran las fronteras de esos países, determinan los conflictos que hoy en día existen y siguen alimentándose. ¿Listo? Entonces ella vive el fin del Imperio Otomano, la partición occidental de Oriente Medio, la influencia británica en la India, el surgimiento de los estados modernos después de la Primera Guerra Mundial y la invasión alemana a París en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Como ya deben haber notado, visto en la lectura, mucha parte de la lectura está conectado con un tema que últimamente aparece y reaparece. Colonialismo y poscolonialismo, ¿no? Lo vimos en el Río, como mucho de las relaciones de Latinoamérica y el conocimiento que se tiene del territorio latinoamericano está influenciado por los intereses de otros imperios o de otras potencias aquí. Lo vimos también en Palmeras en la Nieve, cómo hay un territorio en África dominado por los españoles, se establece una colonia, se cambian las costumbres de los lugareños y luego no hay un proceso en el cual el, el el que toma, ¿cómo es que le llama? El invasor, col- la colonia, sale y deja un país muy en el medio de todo, ¿no? Como entre que es occidental, pero todavía guarda un lenguaje y unos ritos y unas formas de construir su vida em, indígenas, podríamos llamar, y cómo eso sucede en el siglo XX, ¿no? Entonces es un tema que, fíjense, está en boga
Muchas novelas nos hablan de eso. La historia del siglo XX es un poco la historia de la descolonización del mundo y hoy vivimos en un mundo no colonial, pero poscolonial. Ya no tenemos tantos imperios, pero sí quedamos con redes y como influencias de estos poderes, que llamamos hoy en día globalización, ¿no? Entonces, de nuevo, tiene toda esta carga, hay un montón de denuncias a el comportamiento de los europeos en Oriente y digamos el racismo que ellos traen. Entonces, de esta novela nos logra mostrar a través de estos 5 o 6 momentos históricos que son muy grandes, muy importantes, esa transformación. ¿Listo? Entonces, a partir de la ficcionalización de la vida de su propia madre, Kenice Murad nos invita a reflexionar sobre las relaciones entre Oriente y Occidente, que también las hemos visto en muchas otras novelas, el rol de la religión en la creación de los estados modernos. Em, yo les decía, en Latinoamérica tenemos, no sé si es ventaja o desventaja, pero es una realidad, nuestros estados se crearon hace muchos años. Nosotros no tenemos habitantes. Es imposible pensar en un habitante que haya nacido en el periodo colonial y haya muerto en el periodo ya republicano o independiente, ¿no? En Oriente Medio sí. Entonces, para ellos los estados son una cosa nueva que choca un poco con su religión. Nosotros además fuimos transformados, porque somos de las colonias más viejas. América es de las primeras colonias. España colonizó a su manera, que implicó fue una colonización religiosa. Y entonces, en el momento de crear nuestros estados, hay como cierta estabilidad religiosa. En Oriente Medio no. Entonces podemos ver eso. Cómo uno crea un país democrático y laico con una población que ni es democrática ni es laica, ¿no? El rol de la mujer en en esta nueva sociedad, lo hablaron muchos, pucha, las mujeres siempre sufren. Y además, uno ve que hay formas de opresión similares, transversales. Hay cosas que vimos en el círculo de mujeres de la doctora Tan, ¿no? Por ejemplo, que los doctores no pueden tocar a las mujeres, entonces que por mucho tiempo pues, no había cómo tratarlas, ¿no? Ese también fue una cosa que me sorprendió, que también en India el doctor hombre no ve a la paciente, máximo le ve la lengua, y eso. El peso del exilio y el desarraigo, otro gran tema, es como la identidad de esta persona es siempre crítica porque nunca está donde está, ella sufre de ser extranjera, ¿no? Y siempre lo va a sufrir. Y la libertad, las instituciones y la cultura como esos conceptos, libertad, qué es ser libre y qué no, las instituciones, qué es mi gobierno, qué es mi religión y mi cultura, qué son mis valores, entran en tensión con un proyecto global, ¿no? En el cual, que ya están más o menos logrados, todos somos iguales y todos consumimos de una misma cultura. ¿Listo? Nosotros además llevamos un proceso de occidentalización mucho más largo que ellos. Entonces también nuestros conflictos de identidad no son tan complejos como los de ellos y entonces una novela de esta nos permite reflexionar de muchas cosas que de pronto nosotros ya nuestra cultura ha integrado. Entonces, Imperio Otomano, contexto histórico, como muy bien lo dice Dani, eso empieza por allá en el 1200 y termina en 1922. Uno dice, pucha, yo no sabía que en Estambul había un imperio, porque es que además Estambul tiene otro nombre. Para Occidente se llama Constantinopla. Y es una ciudad muy importante porque siempre ha sido el puente entre Europa y Asia. Es muy extraño. Si uno se pone a mirar un mapa, uno no tiene razones para saber que aquí, que en esta línea, vamos a rayarlo un poquito. Chin, chin, chin. Que en esta línea hay una diferencia entre continentes, ¿no? Un poco el mar Mediterráneo sí me permite distinguir África de Europa, pero Asia, esa distinción asiática es muy extraña, pero es una distinción que ha existido desde los griegos. O sea, Platón y Aristóteles ya sabían que pasando este pedacito, por allá había otra cosa. Si bien cuando uno lee Homero, la Ilíada y toda esta vaina, todo sucede en este pedacito, ¿no? Y por ejemplo, Chipre es considerado Europa. em, Uno sabe que, por ejemplo, todo lo que sucede en la Biblia, Jerusalén y toda esta vaina, eso ya es Asia, eso ya es otro pedazo. Y que todo lo que sucede en Egipto, uno sabe que eso ya es otro mundo, eso es África, ¿no? Entonces,
Este pedazo de tierra es muy, demasiado luchado precisamente por ser donde termina una cosa y empieza la otra. Ahí termina Occidente y empieza Oriente. Acuérdense, Drácula, ¿no? Drácula, el tipo empieza por acá. La novela de Drácula empieza por acá porque él viaja hasta acá, ¿no? Y la novela empieza, el diario de Jonathan Harker dice, es evidente que entre a Oriente. ¿Por qué? Porque el Imperio Otomano lo que logra es mover esta línea hasta aquí arriba. Se les mete a los europeos. ¿Cómo se le logran meter a los europeos? Recuerden también toda su historia del Imperio Romano. El Imperio Romano era todo este círculo, ¿no? Por eso cuando Jesús sucede todo eso, sucede frente a los romanos. En el 400 y pico, los bárbaros bajan y tumban Roma. Chun. Y el imperio se parte en dos. Queda el Imperio Romano de Oriente que es este, y el de Occidente. Por allá en el 1200 y tales, eh, llega este primer Osman, que es el fundador de los turcos otomanos. Los turcos otomanos son un pueblo que crecen por aquí en las estepas, lejos, son medio nómadas, con caballos. Toda nuestra idea de que los orientales tienen caballos vienen de toda esta gente. Esta gente se trae caballos desde acá, desde Rusia, chun chun chun, pasan Persia y llegan acá y fundan en Anatolia, que es esta península, fundan su imperio y empiezan a crecer. Chun. Entonces aquí vamos viendo. Ah, bueno, el inicio es acá, este pequeño punto, ¿no? Entre más clarito son más nuevas sus territorios. Entonces empiezan aquí en el 1300. En 1307 y 1359 empiezan a expandirse por todo esto, toman control de estos pueblos. Su colonización, su creación de un imperio fue culturalmente clemente. No fue, por ejemplo, como el imperio español, que llegó y mató a todo el mundo y los volvió católicos. Ellos respetaron por muchos tiempos la religión de los pueblos a los que estaban y un poco su etnicidad. Entonces aquí tenemos pueblos que no son turcos, pero que siempre vivieron bajo el dominio otomano. Los armenios, los kurdos, que son un pueblo muy importante que están por ahí siempre metidos, y los árabes. Es importante distinguir turcos de árabes. El turco es un lenguaje, tiene su propia escritura. El árabe es otro lenguaje, tiene su propia escritura. Pero ya los árabes sí tomaron la religión. Entonces son musulmanes sin ser árabes. ¿Listo? Son un montón de distinciones que uno en la cabeza tiende a confundir. Todo lo de uno que piensa de Oriente, uno piensa son musulmanes, todos hablan árabe. No importa, ellos sí distinguían. Y ellos empiezan a crecer. En 1400 y pico, 1453, toman Constantinopla y derrocan el Imperio Romano de Oriente. Entonces, lo que había quedado del Imperio Romano cae en ese momento, en 1453, que es más o menos, en el mismo siglo al menos, de que los españoles llegan a América, ¿no? Como que esas transformaciones suceden en momentos similares. Y de hecho, no es accidental que 40 años después de esta caída se llegue a América, porque con esto ellos ya tenían el control de este pedacito y con esto cortan el acceso que tiene Europa a Oriente. Y es muy importante porque a los europeos les gustaban muchas cosas como el té y la seda, que se producían por allá lejos, ¿no? Entonces, y también tienen en vista este pedazo de tierra. Ellos son católicos y aquí nació y murió Jesús. Ese pedazo de tierra tiene que ser católico para el europeo de la Edad Media, para los reinos que estaban acá, los príncipes católicos, los reyes católicos, por ejemplo, para los franceses, para los italianos, para todos estos que habían quedado convertidos al catolicismo después de la caída del Imperio Romano y que formaron sus propios reinos. Tener el control de este pedazo de tierra es muy importante. Y ahí tenemos las cruzadas. ¿Se acuerdan de esas novelas medievales que hemos leído de todos los cruzados que van? Todas las cruzadas son intentos de retomar el control de Jerusalén y además de retomar este camino, pero los otomanos no los dejan. Y es tanto el bloqueo, pues que los españoles y los portugueses empiezan a buscar otras formas de llegar a Asia. Los portugueses descubren o toman control de todo el sur de África para llegar a India por el sur. Los españoles le hacen caso a Cristóbal Colón, que es un italiano de por acá, y dicen, pues demos la vuelta por el otro lado, y ahí se encuentran un continente entero.
porque ellos los tenían bloqueados. En esa época, además, las distinciones territoriales y demás de poder estaban dadas por la religión. Ellos siguen creciendo, llegan a los Balcanes, llegan a Grecia, llegan a Albania. ¿Se acuerdan que el eunuco este era de Albania? Albania es por este lado. Llegan hasta Hungría. ¿No? Pero ellos en la Primera Guerra Mundial empiezan a perder estos territorios, ¿no? Los europeos acá dicen, se nos metieron al rancho, se nos están metiendo los árabes al conjunto, no podemos. Wilson, cuéntanos, ya que alzó la manito. Gracias. Es que estaba ahí, ahora que hablas de la religión, yo me alcancé a confundir. Los musulmanes, su religión es el islamismo. Sí. Y Turquía, bueno, Turquía es que hay otro, o sea, entre esas religiones que tú dices que tenían la diferencia, el islamismo era el principal. La India, ¿qué religión Ujú. tiene? Hay una parte musulmana, además los O sea, musulmanes tienen Islam. dos grandes vertientes, y hay una parte hindú y hay una pequeña parte, eh, se me olvida el Católica. nombre, una pequeña parte católica, pero no, esta religión japonesa, budista, ¿no? Ahorita ¿Budismo? les hablo un poquito de India. Em, y gracias, Wilson, por esta pregunta, porque musulmanes son varias cosas. ¿Listo? Sí, es que yo tenía la duda ahí porque es que Turquía me parecía que era musulmán y ella defendía mucho el tema de que la mujer tenía que estar tapada y que ta, pero Total. cuando pasa al otro lado, esa era como para ellos, o sea, ella me hizo caer en cuenta que para ellos el Islam no es tan trágico como lo veíamos nosotros. No tenía, o sea, hay dos vertientes, una que era muy radical, pero que Ajá. era como la que ella defendía y otra que permitía como que la mujer estuviera mostrándose y pudiera quitar, no sé, o sea, ahí tengo una cierta confusión entre el islamismo Listo. y Expliquémosla de una vez. ¿Listo? El Islam surge por aquí, en la Meca especialmente. Es donde nace Mahoma. El Islam es nuevo para el mundo. O sea, Cristo es del siglo primero, ¿cierto? Por eso empezamos el año ahí. Es decir, que Cristo empezó en el año cero. El cristianismo, digamos, empezó en el año cero o posteriores. Después de la muerte de Cristo es que crece esa idea y el Imperio Romano lo adopta como una religión por ahí en el siglo segundo. Antes de eso, por aquí solo existía una religión monoteísta, el judaísmo, ¿no? Entonces, el judaísmo sí es viejo. Aquí, sobre todo aquí, en este pedazo de mundo es donde nacen las principales religiones que más han abarcado, ¿no? El judaísmo tiene su versión, la Torá, ellos son muy viejos, muy viejos. Y tienen a un señor llamado Abraham, que para ellos es un em, profeta. Abraham les dice, es una persona que tiene relación con Dios, ¿no? Luego llegan los católicos que dicen, sí Abraham, o sea, también son religiones abrahámicas, las llamamos, y no solo sí Abraham, sí a su libro. La Torá, el libro judío, es nuestro Antiguo Testamento, con otro orden de ciertos libros, con ciertas adiciones, pero en general es la misma historia. Por eso ese Dios del Antiguo Testamento nosotros lo llamamos un Dios vengativo, porque es ese Dios judío, así como del judaísmo más extremo. Y ellos dicen, necesitamos una renovación, esa renovación se hace a través de Cristo, Cristo es un nuevo profeta, es decir, una nueva relación de Dios con su pueblo y nos enseña un nuevo mensaje, el mensaje del amor, y transformamos ese Dios vengativo y como que creó a los hombres y se fue y los dejó en ese zafarrancho como un Dios que interviene de nuevo a través del mensaje de Cristo sacrificándose a sí mismo. Y eso se extiende por todo esto. Chun, toda esta gente se vuelve, aquí en Europa, especialmente católica. En el siglo noveno, 900 años después, aquí en el desierto de Sahara aparece Mahoma o Mohammed, como lo llaman ellos. Em, y Mahoma tiene un evento, se vuelve un nuevo profeta
porque él en algún momento recibe la visita de un ángel o de Dios y en un sueño Dios le dicta el Corán y él sale y sin saber escribir, lo reescribe. Entonces es un nuevo profeta. El Corán y el Islam reconocen a Abraham y reconocen a Jesús. O sea, para ellos, Abraham y Jesús, de nuevo, son personas que tuvieron esa relación con este Dios creador que es solo uno y le trajeron cierta verdad. Pero entonces Mahoma dice, ah, mi versión es la más actualizada y esta versión tiene ciertas cosas culturales. Los otomanos, cuando llegan a los árabes, les gusta y la adoptan. Se vuelven además ellos el centro o sea, el papa, por decirlo así, era el otro, el sultán. Entonces el centro, así como Roma es el centro del catolicismo, Constantinopla, o sea, Estambul, se vuelve por lo menos la sede del poder religioso, aun cuando su lugar más importante es la Meca, que es donde nace Mahoma, ¿no? Así como la religión católica, su centro es Roma, aun cuando su centro histórico es Jerusalén, porque es donde nace Cristo. Álvaro, Resulta pero es que que, es... Álvaro, discúlpame, según el Ujú. libro, se supone que el último sultán que murió, o bueno, sí, el sultán que murió, el último, no el último, el abuelo de la protagonista era nieto de Mahoma. Sí, entonces ahí está la gran pelea. En el momento en que Mahoma muere, se preguntan, ¿quién va a heredar esto? ¿No? En el momento en que Cristo muere, Cristo sí deja un heredero, claro. San Pedro, ¿no? Le dice, tú eres el que continúa esta vaina. De estos 12, San La Pedro. piedra de mi iglesia. Sí, sobre ti construyo esto. Y por eso, pues la iglesia más grande del Vaticano se llama San Pedro. En la historia musulmana hay una pelea, en parte porque, a diferencia de Jesús, que nunca tuvo hijos porque pues es la encarnación de la pureza, el Corán y la cultura musulmana no desprecia el sexo. De hecho, lo celebra. Hay un montón de discusiones con estas mujeres, ¿no? En sus harems, en los cuales se habla mucho de que la mujer musulmana es una mujer sexualmente activa. Y además de ser sexualmente activa, eran polígamos. Un hombre podía tener muchas esposas. Entonces, en el momento en que Mahoma muere, él tiene varios hijos de varios lados, y entonces no saben. Los suníes reconocen a unos y además reconocen unos textos, la Suna, que son como dichos adicionales, como el pedacito que faltó para pegarle al Corán y siguen eso. Ese tipo de Islam es el que adoptan ellos y por ende hay una línea directa de sucesión entre Mahoma y ellos. Y por eso ellos logran heredar el poder religioso. Pero hay otra gente, los chiites o chiines o los chiitas, que dicen no, el sucesor no era este, sino el sobrino. Y no aceptamos ciertas cosas. Y esa separación los radicaliza, ¿no? Cuando uno habla del islamismo radical, generalmente son los chiitas, generalmente, que tienen esta distinción. A lo largo de los siglos, eso se transformó en muchas otras cosas, en otros ritos, en otras formas de observar lo que dice el Corán, en que los chiitas no aceptan la suna ni las actualizaciones que trae eso, y los chiitas se fueron un poquito para acá. Hoy en día los chiitas están concentrados sobre todo en Irán. Si bien todo eso es musulmán, la mayoría del mundo musulmán, el 90% es sunita, solo el 10, como el 7-10% es chiita. Hay otras pequeñas, otros porcentajes chiquitos que están regados por ahí. Pero la mayoría del mundo árabe es sunita, del mundo musulmán es sunita, quedan los chiitas por ahí y a la casa a la donde ella llega son chiitas. Por eso allá no la dejan entrar a la mezquita. Y ella dice, ¿cómo es posible si yo soy heredera directa de Mahoma que a mí no me dejen entrar si Mahoma llevaba a rezar a sus mujeres? Y ellos dicen, es que no, tu interpretación de Mahoma es distinta a la nuestra. Es un poco como la distinción entre católicos y cristianos. Todos creemos en Jesús, pero María
Los católicos dicen gran persona, por favor, la madre de Dios. Los cristianos dicen, ella no. Y entonces esa distinción hace que tengan ese tipo de diferencias en los ritos. ¿Listo? Entonces este es el imperio, así ha crecido, ellos avanzan, tienen control sobre esto, los europeos dicen ni madres, esto no puede ser así, y empiezan a surgir los movimientos nacionalistas en el siglo XIX. ¿Cómo así? Claro, los franceses derrocaron a su rey y crearon una república. Los gringos derrocaron a Inglaterra y crearon una república. Toda América Latina está tumbando a los a los españoles y están creando sus propias repúblicas. Y todo este montón de gente, que hay húngaros, que hay eslavos, que hay albaneses, que hay nosotros, porque seguimos bajo el yugo de una cosa, creemos nuestras propias repúblicas, ¿no? Ahí es donde empieza la Primera Guerra Mundial. Para cuando empieza la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano ya no tiene ni Grecia, solo tiene como este pedacito, chun, 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 ¿no? Antes de que empiece la Primera Guerra Mundial, empieza también dentro de lo que consideramos hoy en día Turquía, movimientos nacionalistas, a decir, no más imperio, logran tener como una pelea con con el sultán y logran meterse al gobierno. Eso se llaman los jóvenes turcos. Y los jóvenes turcos, ¿se acuerdan que ellos hablan de que hay tres personas muy importantes que definen el destino? O sea, que cuando ella ya crece, ya ni siquiera el sultán tiene tanto poder, sino que son tres, que eran como el ministro de guerra, el jefe de una cosa del ejército y no sé quién más. Esos tres, que son como los que quedan después de esta revolución de los jóvenes turcos, se alían con Alemania eh, en la Primera Guerra Mundial. Y cuando pierden, se acaba el sultanato. Por haberse metido ahí es que pierden. Vamos a borrar todo. ¿Cómo se borra todo? Listo. Vean cómo es de todo lo que fue el Imperio Otomano, que vimos que era grandísimo. Para el fin de la Primera Guerra Mundial ya solo queda Turquía, lo que llamamos hoy en día Turquía, este pedacito. Todo lo que llamamos Oriente Medio, el Levante, Irán y esta costa frente al Mar Rojo, que hoy en día es Arabia Saudita, ¿no? Entonces, como son las guerras, como ellos perdieron, toca tomar una decisión que se hace ahí. ¿Listo? ¿Cómo se reparte? Los que ganaron fueron los franceses y los ingleses. Entonces ellos deciden qué hacer. Ojo, esto no solo les interesa porque por aquí yo tenga que atravesarme y llegar a China, sino también les interesa mucho porque ahí está el petróleo. Y para esa época el petróleo ya es fuente de energía muy importante para el proceso de industrialización, para la guerra. Tenemos que tener dominio sobre esto. No vamos a ganar simplemente deshacer esto y darle a cada uno su independencia, sino que vamos a darle las independencias a estas personas en beneficio de las potencias occidentales. Entonces, para Turquía, para el caso de Turquía, de lo que es Anatolia, lo reparten así. Anatolia queda, o sea, lo que le dejan a los turcos originales es lo que está en amarillo. Fíjense, es la península. Esto amarillito se lo dan a los kurdos. Los kurdos son un pueblo que siempre ha vivido ahí y que siempre les han prometido tierra y nunca se las han dado. Por ahí existió en este tratado un proyecto llamado Kurdistán, pero este tratado nunca fue ejecutado realmente porque ahí es que Ataturk dice, ni madres, esta gente no va a decidir por mí. El califato no tiene ya poder. Yo voy a crear un movimiento nacional y voy a fundar una república que reúna los territorios, al menos que quedan sobre Anatolia, y teniendo este pedazo siempre Constantinopla presente, Estambul presente, ¿listo? Entonces este plan nunca se ejecuta, pero así son. Se le promete a Armenia un país, no se le da completo, además en ese proceso hay un genocidio cometido por los turcos, matan a un montón de armenios para quitarles esa posibilidad de exigir un país. Francia se queda con abajo y Gran Bretaña, solo vamos a ver, Gran Bretaña se queda con Chipre.
y se le dan estos Pero pedacitos a Armenia sí Grecia. era un país, perdón la interrupción. Armenia sí fue país, ¿no? Es un país hoy en día, pero no el territorio tan grande que ellos reclamaban. Ah, ok, ok. ¿Sí? O sea, Turquía se queda con gran parte de, ¿se acuerdan? Nieve de Orhan Pamuk. Nieve ocurría acá. Y eran ese pedazo turco como medio olvidado, que hablan de que hay un museo del genocidio, pero que cada museo cuenta una historia distinta. Y es ese conflicto el que narran ahí. ¿Listo? Pero acuérdense de esa novela, ya habíamos leído una novela turca. Y esto de aquí abajo ya lo vamos a ver. A Grecia lo prometen eso, pero lo muestra la novela. Ataturk dice no. Y todo este plan no se llega a ejecutar. Queda este pedazo para Turquía, que es lo que llamamos hoy en día la República de Turquía. ¿Listo? Básicamente es lo que ellos quieren. También se les da influencia. ¿Se acuerdan que decían que se metieron todos los barcos? Pues es que se metieron a controlar. Entonces, lo verde es de Italia, lo moradito es de Francia, lo rojo es de Gran Bretaña. Pero igual, gracias al movimiento de independencia de Ataturk, eso nunca se llega a concretar. De verdad que este territorio queda completamente independiente bajo una administración propia. Pero abajito, los ingleses y los franceses dicen, no, no. Claro, aquí los turcos otomanos como pueblo étnico no tienen representación. Aquí no viven turcos. Si bien eran parte del Imperio Otomano, aquí vivieron siempre judíos, árabes, musulmanes y pequeñas comunidades católicas que claramente quedaron al lado del territorio donde era eso. Entonces los ingleses y los franceses dicen, bueno, nos vamos a dividir esto en dos. Y en un acuerdo por allá en Europa, en Italia, parten este territorio sobre un papel, en un mapa. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la repartición de África, como en el Congreso de, no me acuerdo el nombre de qué ciudad, eso fue en Alemania, se reparten toda África? Pues hacen lo mismo con Oriente Medio. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que tener? Uno, el territorio no puede quedar separado, es decir, los franceses deben quedar con partes contiguas y los ingleses deben quedar con partes contiguas. Es decir, por eso esta división acá. ¿Listo? Este pedacito de acá es un corredor inglés. Se van a dividir los territorios dependiendo sobre todo a quién vamos a dejar en el poder. No los vamos a hacer países libres completamente, sino países que les prometemos libertad, como a los kurdos se les promete un país, nunca se les dio, como a los armenios se les promete un país y se les da la mitad de lo que les prometen. También a la gente de aquí les vamos a prometer ciertos países, pero nosotros definimos quién queda en el poder para que nos den esa prebenda. Por ejemplo, que tengan solo comercio con nosotros. Por ejemplo, que el petróleo que produzcan acá nos lo vendan a nosotros. Entonces los franceses se quedan con Siria y con el Líbano, como nos muestra la novela. El Líbano además se lo dejan distinto de Siria, lo distinguen de Siria porque allá hay una minoría católica maronita, se llaman ellos, que por afinidad al catolicismo francés van a ser un estado amable con los franceses. Entonces les dejan este pedazo del Líbano. Siria sí queda la Gran Siria, que porque quedan además un montón de comunidades árabes muy distintas, drusos, acuérdense que hay como una princesa drusa por ahí, que eso es otro pueblo árabe, musulmán, que es distinto étnicamente de todos estos otros. em, Todo eso queda un conflicto muy grande, dejan un gobierno ahí y se van. Entonces Siria por eso está en guerra civil todavía, porque esa repartición es no. Por ahí también, como ellos van viendo que los judíos son un problema para los europeos, porque no atienden a las ideas de nación, porque los judíos tienen un montón de control económico, porque no tienen los mismos valores que los católicos, ya ellos están pillando que hay un asunto étnico muy importante que va a ser conflictivo en Europa. Y entonces también gracias a ciertos ideólogos sionistas, eso es lo que llamamos hoy en día sionistas, dicen, pues ellos siempre han querido
su Biblia les promete este pedazo. Entonces les prometen antes de esta repartición a los judíos un país ahí y los incentivan. Les empiezan a vender territorio rápidamente. Los ingleses se quedan con este y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando han matado un montón de judíos y los judíos ya están un poco hartos de su relación con Europa, les dan lo que llamamos Israel. La ONU parte este pedazo en dos con la promesa de dos gobiernos. Israel agarra su pedazo y establece una comunidad muy grande y a los palestinos árabes no les dejan mucha independencia, no les dejan mucho poder. Y ahí es que Israel se independiza o se nombra como propio país y empieza la primera guerra árabe-israelí en 1947, en los cuales ellos bombardean Líbano, bombardean Siria, bombardean Transjordania, bombardean Egipto, bombardean a todo el mundo para establecerse para mostrar su poderío y establecerse como un estado que nadie va a tumbar. El resto queda bajo el control de los ingleses, se forma Irak, se forma Transjordania. Palestina nunca logra obtener una independencia, un gobierno de transición realmente como lo obtuvieron los del Líbano, Siria y tales, sino que ellos siempre quedan un poco abandonados ante esa figura, ¿no? Como son un territorio del mandato británico, no tienen instituciones ni ciudades fuertes. Jerusalén, que es la capital, digamos, cultural de ellos, queda dividida en dos, queda como un territorio internacional, o sea, que lo manda la ONU, pero los israelíes se siguen metiendo, o sea, todo ese conflicto es porque de verdad los ingleses separaron esto bajo sus beneficios y dejaron gobiernos ahí que les ayudaran a ellos. De ahí que la mayor cantidad de conflictos culturales, políticos, económicos y étnicos que existen en el mundo están concentrados acá y llevan 100 años, desde 1920, 1930, que se hace esta repartición completa, eh, peleando por ese tipo de cosas. La novela nos Es que, muestra cómo a ella perdóname, le Álvaro, toca, dígame, es que no Wilson, sé si me perdí un poquito. ¿Por qué hay tanta influencia británica? ¿En qué momento porque los... como ellos le ganan la guerra al Imperio Otomano, Ah, ok. Francia e Inglaterra deciden qué hacen con eso. Ah, o sea, entre ellos se dividieron todo el terreno que tenían los otomanos. Los Ah, otomanos. porque... Claro, ellos Y, hubieran pe- querido meterse con Turquía, pero los sí, turcos tienen un movimiento nacional que hace que ellos logren tener un país y sacan, expulsan al invasor. Esta gente eso. no. Ah, y ahí se ve en el libro claramente eso, que lo tenían ahí, pero ellos, pues a través del que fue el sucesor de, del otomano, pues del... De Ataturk, de Exacto. Mustafa Kemal. Es que no lo tenía claro. Yo decía, pero ¿por qué? Porque ellos, los británicos de todas formas se repartieron, pero permitían que siguieran como con su política interna o sus... Sí, les decían, ustedes son un país, tomen decisiones, pero solo exportenos a nosotros. Se ve mucho en el Líbano, ¿se acuerdan de esa discusión que ella Sí, tiene ay, los franceses aquí en el Líbano nos están decidiendo cosas? Los franceses hicieron lo mismo en el Líbano y en Siria. Tomen su país, pero comercien solo con nosotros, páguennos, porque les dimos la libertad. em, Fundan universidades, fundan un montón de cosas y terminan teniendo un control cultural ahí. Por eso es que ellos lo hacen, por cómo se repartió en la Primera Guerra Mundial. Un poco eso quisieron hacer con Alemania. Le dicen, esto es Francia, en la frontera alemana y francesa les dan un pedazo a Francia y dicen, esto es Francia, ustedes los alemanes no pueden hacer esto, no van a tener ejército, no van a tener nada. Y es ese descontento el que hace que Hitler pueda subir al poder y diga, no me gustó cómo repartieron esta vaina, me los voy a tragar a todos. Si es, después de las guerras, siempre el que gana dice qué se hace. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania vuelve a quedar partido en dos. Los rusos se quedan con una mitad, Inglaterra, Francia y Estados Unidos se quedan con la otra mitad. Y solo es hasta la caída del muro de Berlín que Alemania vuelve a recuperar su unidad, ¿no? Entonces pero siempre entonces pasa otra eso. pregunta ahora ahí, cuando hablas de Francia, porque Francia finalmente en el mismo libro, ella decía,
Es que como que hablaba precisamente lo que tú dices de Libia, de la libanesa. Es que allá no hicieron nada, pero cuando se enfrente con los franceses, aquí sí va a ser a otro precio. Y llegó Alemania y ¡prum! Los invadió y se acabó. Pero de todas Eh, formas, Francia estuvo en la repartición después de que cayeron los alemanes, porque Claro, quedó porque los ingleses les ayudan, los ingleses y los estadounidenses en el día D, entran por Normandía, retoman el pedazo francés tomado por los alemanes y empiezan a sitiar a Europa, a Alemania. Y los rusos por el otro lado también. Entonces, en un momento en que llegan a Berlín y Hitler se pega el disparo, reparten lo que, o sea, los países que él había conquistado los vuelven a organizar, entonces aparece de nuevo Polonia, aparece luego Checoslovaquia, vuelven a aparecer Austria, todos esos países que había dominado a Alemania, le devuelven a Francia su pedacito y lo que se reparten es Alemania, que queda Pero Alemania es Oriental y que Alemania es eso, Occidental. que no, para mí yo no lo entendía así como el pedacito porque ellos llegaron como a París, ¿no? Porque ella decía que ella, bueno, no sé si París, que ella se despegaba a las escapadas para poder ir pues, como a esas obras de teatro o a estar en el bar y que alguien le decía, ojo, que aquí hay estos son alemanes y tenga cuidado porque, tal. Entonces era como el riesgo que ella corría para distraerse, por así decirlo. Entonces yo decía, pero o sea que para mí Francia nunca había sido tan ocupada como en el libro lo demuestran que como si hubiera corrido todo el tema, como si ¿Se hubieran acuerdan entrado al centro. de esta novela La luz de tus ojos? La luz de, que todo, ¿cómo se llama? De esta niña ciega, La luz que no puedes ver. en la luz que no puedes ver. Cuando Sí. en la Segunda Guerra Mundial, que ese es al final del libro, Alemania pasa por encima de Bélgica, eh, de Holanda, toman todo lo que está en rojo de Francia y Francia solo queda en lo morado. Lo que pasa es que en el libro va hasta solamente hasta 1939 y la Segunda 39. Guerra terminó en el 45. 5, sí. París queda tomada. El nuevo gobierno se pone en Vichy. Huyen. La novela nos lo dice. En la noche huyó el gobierno y ya nos dejaron acá. Cuando ellos, con los ingleses, desembarcan aquí en Normandía, retoman París y llegan hasta Berlín, ya le devuelven los territorios que habían sido tomados a Francia, porque Francia pues, era parte de los aliados. Ok, sí, ya lo entiendo ahí con el mapa. ¿Listo? Es claro, uno no piensa, como que uno siente, y eso es uno de los temas que habla la novela, que los países han sido siempre los mismos. Y no, no como Una distribución grandísima, una redistribución constante después de constante. Es cada que guerra. hasta ahorita nosotros tenemos, pues es que América es más o menos estable en eso. Tenemos mucho territorio y muy Claro, otros y eso mismo problemas. lo que está pasando ahorita con esto de hoy. También es una guerra de distribución entre que Israel quiere quedarse con un territorio, que Pero todo eso los tiene, árabes que viven ahí, ¿qué pasó? Ta, 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 ¿no? Siempre sí, eso es como redistribución de terreno, de territorios. India es otro cuento. Fíjense cómo era India. Llamamos a India se llama la India británica. Entonces, en India siempre habían existido muchos reinos, reinos de muchas religiones, reinos con costumbres distintas. Mayoritariamente hinduistas, los hinduistas son politeístas, piensen en todos estos restaurantes vegetarianos en los cuales está Shiva, que es este dios que es un elefante y que tiene muchos bracitos, ¿sí? Es esa religión, de la cual hablamos mucho en la ciudad de Dios, ¿no? Los ingleses, como han tenido contacto con India por las telas y las especias, les interesan mucho. Desde 1500, 1600, mientras España está preocupada por dominar América, Inglaterra estaba preocupada por dominar este pedazo del mundo. Y establecen un modelo. España es extraño en eso. España hizo su colonización a través de un proceso de conversión al catolicismo, ¿cierto? Matamos y convertimos. Los ingleses son protestantes, ellos no son tan, su religión es mucho más capitalista, por decirlo de alguna manera. Y entonces ellos fundaban compañías.
Norteamérica fue conquistado a punta de compañías, que es darle a los privados el derecho de explotación de esto. Entonces, para 1860, lo que está en gris oscuro son los estados principescos, estados a los cuales se les dejó tener su propio poder con tal, y sus propias instituciones, con tal que em, le permitieran, le terminaran respondiendo todos los ingleses. O sea, no tener trato con ninguna otra provincia, ni con ninguna otra potencia europea y dejarse meter las instituciones. En la zona gris clarito, donde está Lucknow, por ejemplo, Provincias Unidas, sí tomaron un control mucho mayor. Entonces, al principio eran a través de empresas privadas. En 1800 y pico hubo una revolución contra esta empresa privada. Y entonces los ingleses dijeron, ya no vamos a administrar como empresa privada, vamos a administrar directamente. Y entonces la reina se vuelve emperatriz de India. ¿Listo? Para 1900 y pico, para el momento de la novela, hay de nuevo un montón de movimientos independistas que dicen, ¿por qué el Oriente Medio ya tiene países? ¿Por qué América ya tiene países? O sea, ¿por qué todo el mundo sigue siendo países? Ya todo el mundo ha logrado cierta independencia y nosotros no. Entonces empieza este proceso de pedirle la independencia. Solo que la relación que ellos tienen con Inglaterra, y lo muestra muy bien la novela, es muy ambigua. Es un dominio amigable, por decirlo de alguna manera. Ellos mismos los dejan entrar y los dejan tomar decisiones con tal que les permitan sostener sus palacios, básicamente. Como la novela lo expresa. Que ese es la gran conflicto que ella tiene con su marido, con el Rajá, que es como este tipo tan inglés, este tipo tan tales. ¿Por qué no les dice paren? ¿Por qué nos entregamos tanto? ¿Por qué nos dejamos humillar? ¿Vieron esa escena del racismo en el cual hay ciertos lugares dentro de India en la cual no pueden entrar personas de color? Y que él siendo un raja y tales no puede y que su amigo lo quiere llevar y decir, no, pero yo soy una persona muy importante y no hay manera de entrar porque ellos siempre tuvieron esa relación muy ambigua. Dejaron entrar, nunca fueron, además todos estos estados pues eran pequeños estados, no eran una gran nación como la pensamos hoy en día, sino pues los británicos lidiaron, eh, negociaron con cada estado cosas distintas con el fin de tener un control. Y ese control es de lo que conocemos hoy como Pakistán, India, Bangladesh, Myanmar, que es lo que llamamos hoy en día Birmania. De aquí para allá es dominio de los franceses. Y también Sri Lanka, que en ese momento se llamaba Ceilán. En el momento en el que ella se va a Alemania, a Francia, están definiendo, ¿se acuerdan que ellos hablaban de, bueno, ahí preguntaba en algún momento alguien, si no estoy mal, Wilson, ¿cómo así que ellos tenían reyes, pero a la vez eran democracia, pero a la vez tenían congreso? ¿Listo? Entonces, como Inglaterra siempre tuvo este trato amigable de dominio, les permitió tener instituciones cuasi democráticas para tomar decisiones sobre ese territorio, con tal que siguieran un poco la línea política que quisiera el Imperio Británico. Entonces ellos llegaron a tener un congreso y el congreso empezó a incentivar más, a pensar cómo iba a ser esa independencia. Recuerden Palmeras en la Nieve también. Vamos a dejar a Guinea Ecuatorial como un país nuevo. ¿Bajo quién? ¿A quién dejamos en el poder? ¿Qué vamos a hacer con este territorio? ¿Qué va a pasar con los españoles que viven acá? Eso mismo hicieron ellos. Entonces ellos querían dejar solo un gran país para eso, pero tenían un problema muy grande y es los problemas religiosos. Parte de la población era, muy gran parte de la población son musulmanes, pero la mayoría son hindúes y tienen diferencias irreconciliables. Unos no comen cerdo, otros no comen vaca. Unos celebran, él lo decía, durante un mes celebran un montón de fiestas mientras los otros están en el Ramadán. Entonces eso siempre generó conflictos. Los musulmanes crearon como la Liga Musulmana o su propio partido dentro de esta suerte de congreso que está tratando de definir cómo va a ser este país en el momento en que se independicen. Y después de terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando se funda la ONU y los países llegan al acuerdo que sostener colonias
es inadecuado porque queremos que todo el mundo sea demócrata, independiente, autónomo, occidental, pues se le concede la independencia a estos territorios y se crean dos territorios. El que está en naranja es India para los hinduistas. El que está en verde es Pakistán para los musulmanes. Solo que hay unos musulmanes acá y hay otros musulmanes acá. Entonces ese Pakistán queda dividido en dos. Cachemira, que es una zona que todavía está en conflicto, la reclaman ambos. Este pedacito en gris, en naranja oscuro y este en verde oscuro, tal como este, implica que además hubo un desplazamiento, ¿no? Entonces dijeron, pues los musulmanes que quedaron acá se fueron para allá y los hinduistas que quedaron acá se fueron, para acá, ¿no? Lo mismo pasó con Bangladesh. Con el tiempo, después de esas independencias, India ya termina de formar su país, su república, toman estos territorios del centro que no estaban bajo ninguno de los tratados de los ingleses. Este pedazo que se llama Pakistán Oriental en el 71 se independiza, era muy difícil administrar ambos lados de Pakistán separados con todo eso, y se forma lo que hoy llamamos Bangladesh, y Pakistán Occidental se toma lo que hoy llamamos Pakistán. Hoy en día, si uno entra a Google Maps, se fija que esta frontera todavía no está delimitada porque India y Pakistán todavía pelean el control de ese pedacito. Ese pedacito es muy importante, es Cachemira, y ese pedacito tiene contacto con China sin tener la barrera tan importante como la tienen acá del Everest, ¿no? Se me olvidó el nombre de esas montañas. ¿Listo? Entonces, fíjense, así como esta repartición tuvo que ver, se hizo pensada bajo los intereses de las potencias, esta repartición se hizo pensada por los intereses religiosos de los países, de los habitantes. Y en todos los casos se tomaron decisiones que afectaron a personas que no estuvieron de acuerdo y eso ha generado conflictos desde que eso sucede. Hoy en día Pakistán e India todavía tienen un montón de conflictos y tienen la amenaza que ambos se miran desde sus fronteras con bombas nucleares. También ¿Y es un gran cuáles problema son las aparte. religiones en cada lado? En India es el hinduismo, en el verde es el islam. ¿Islamismo? ¿Cuál? Islam, son musulmanes. Islamismo. Sí, de acuerdo. Es decir, a la familia, no sé cómo vayas, me imagino que esto lo deben hablar en el segundo libro. Ellos que estaban acá, que eran musulmanes, seguramente tuvieron que moverse hasta Pakistán. O cederán a que este pedazo de territorio quedara con una mayoría hindú, que tienen sus propias costumbres y sus propias cosas. ¿Listo? Más allá de este asunto histórico, la novela trata cuatro temas importantes que creo que ya hemos tocado mucho. El orientalismo, ese ya lo habíamos visto en varios lugares. Tenemos una visión de Oriente desde Occidente muy extraña. En la novela aparece un montón de veces. Todo el mundo le pregunta, ¿cómo así que usted es de Oriente y no es negra? ¿Cómo así que hay orientales blancos? Porque los turcos son blancos, los otomanos son blancos pálidos. ¿Han visto esas novelas como las novelas turcas de Caracol después del noticiero? Pues uno los ve preciosos y blancos. Elite. Elif, es. Son Listo. blancos pero pelioscuros, no son blancos pelimonos como los europeos, sino Una blancos pregunta, Álvaro, pelioscuros. ahí. Ujú. Turquía y Siria, ¿qué tan distantes son? Y es que no, Aquí, no. aquí está Turquía y Siria. Ah, pues no son, porque los sirios son morenos. Son morenos, pero los turcos no. Los otomanos no. Claro, aquí en Turquía vive un montón de gente árabe, morena, tales, pero el hegemónico es como aquí en Colombia. No somos blancos, pero los que quedaron en el poder fueron los criollos más blancos. Pues en la costa, los blancos mandan, a pesar de que la costa sea mucho más mestiza. Lo mismo acá, hay de todo, pero el que tiene el poder es el blanco. Entonces, un tema es Y ahí la ese, describían en el libro, le decían eso, ¿no? Que blanca, muy blanca, pálida, que... que como así Pero que ya no algo que, era algo que tenía el morena. libro y también hablábamos con Marce es que uno podía con la descripción que la gente, o sea, con la descripción que hacía la autora, la escritora, de la elegancia, la belleza,
que la gente se le arrimaba a la chica porque era muy bonita, porque se veía muy elegante con su palidez y todo ese cuento. Es increíble cómo la misma escritura lo puede llevar a uno a ese, que la descripción lo meta en el personaje y lo imagina uno tal como lo estamos describiendo ahora nosotros. Claro, es un gran poder narrativo que tiene. Piensen que Amazon, o sea, es que hasta nosotros, solo hasta nuestra generación, lo audiovisual prima sobre lo escrito. De 100 años para acá que hay cámaras y que hay cámaras a color, pero antes todo era escrito, entonces sí, tiene un gran poder narrativo. Entonces, la novela nos muestra que Occidente no entiende muy bien las diferencias de estas personas, las juzga a todos por igual, las exotiza. Ella cuando llega a París tiene que vestir saris y le dicen, si tú no vistes saris y llevas a tu eunuco que es un bicho raro, no vas a ser nadie, por muy bella y muy blanca. A ti lo que te hace especial es que eres rara, ¿no? También nos habla de los estados modernos. Claro, Turquía se declara independiente y forma una república que tiene un dictador por lo menos 10 años más. ¿Qué tan distinto es de un sultanato? Pues bueno, que este ya no dice que su poder deriva de Dios, sino que su poder deriva de la soberanía democrática de los que lo eligieron. Así él se haya hecho elegir, así le haya matado a un montón de personas, es otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos crear estados modernos que son laicos, democráticos, igualitarios, que siguen la Carta de los Derechos Humanos, que creen que todo el mundo tiene la misma igualdad, cuando las poblaciones que estaban ahí no tienen esos valores? Fíjense lo que hablan de las castas en India. ¿Cómo yo le digo a una cultura que toda la vida ha creído que si uno nace en una casta, uno es para siempre eso? Y luego les digo, no, eso es mentira, todos somos iguales. Eso genera conflictos de identidad políticos y de administración. La idea de que todas las repúblicas democráticas son iguales es una proyección de Occidente más que una realidad. América es de los más estables. Colombia es de los países, de hecho, más estables en términos de eso. Si uno se pone a pensar qué tan democráticos somos, somos bastante más democráticos que muchas otras democracias más recientes. Como les dije, colonialismo es gran otro tema. Ya lo hemos visto con toda esta explicación. Ir, tomar control de ese territorio, cambiarle sus costumbres, ponerle nuevas instituciones, sacarle sus recursos, enriquecerse a partir de ellos y en el momento de irse, no dejarlos libres tal y como dejarles condiciones, delimitarles las fronteras sin preguntarles a ellos, poner en el poder a quienes son minoría frente a una gran mayoría que es su enemigo, decir qué pueden hacer y qué no pueden hacer, si pueden usar burka, si no pueden usar burka. Eso es un problema del colonialismo, que es el que nos tiene un poco en conflicto ahorita. Y el más importante, en el que me quería enfocar, es constructos sociales. La novela también nos muestra que ser hombre o ser mujer no es lo mismo para todo el mundo, ¿no? En ciencias sociales contemporáneas se habla de los constructos sociales para decir que muchas de las categorías que nosotros nos identifican, yo soy colombiano, yo soy hombre, yo soy católico, yo soy clase media, yo soy rolo, no son categorías absolutas, sino que dependen del contexto, que es algo que es un poco obvio, pero a la vez que no lo entendemos con todas las dimensiones. La mejor escena para hacer eso, para mostrarles eso, es el momento en que ella queda embarazada y piensa, si es mi hijo, en este contexto, por el hijo de quien es él, si es hombre, va a ser alguien poderoso. No le puedo quitar ese el privilegio de ser raja, dice ella. Pero si es mujer, yo no quiero que ella viva acá. Es mejor ser mujer en Europa. Entonces eso nos quiere decir que el género depende de dónde uno sea, las posibilidades que uno tenga para actuar. En general, a las mujeres les va peor, siempre. Pero en este caso, pues es mejor ser una mujer en un país eh, libre frente a una mujer musulmana. Ahora, la misma novela nos muestra cómo las mujeres musulmanas, por ejemplo, bajo su misma idea del rol, del deseo, del sexo, que en la religión musulmana no culpa, señala ni vuelve pecado tal como lo hace el catolicismo, ellas mismas consideran que ellas están en una posición privilegiada. Ellas en algún momento discuten que cómo así que esas europeas se la pasan mostrando hombros y talones, si es que acaso sus hombres no las desean. Que si de verdad sus hombres las desearan, estarían encima de ellas,
qué pobrecitas, ¿no? También está este pequeño, estos guiños del homosexualismo oriental, como ser hombre y ser mujer en este tipo de culturas es una función, sobre todo si soy un hombre o una mujer en el poder, es un asunto más político que otra cosa. Yo me caso es por política, yo no me caso porque yo ame, porque me gustó el tipo, porque es que quedé súper enamoradísima de este man, porque me atrajo y desde que lo veo yo no puedo dejar de... Nada, ni se ven. Se casan rápidamente como una cosa política. Y una amiga le dice, tanto así, que tú dejas de pensar que tu marido te quiere a ti. Su marido tiene su propio novio, con el cual si tiene una relación de placer, deseo y compañía, tú cumples una función social, ¿no? Entonces, aquí nos muestra a través de ese ejemplo de Oriente que lo que uno considera natural, la heterosexualidad, la familia fundada en el amor, es una cosa nuestra que responde a nuestra cultura, a nuestra economía y a nuestra política, ¿no? También que se muestre que no. Esa escena de la fiesta, pues si ella es tan bella y tiene un marido tan lindo y ambos son tan poderosos, pues la gracia es que anden juntos. Y el tipo, en nuestra cultura, una mujer casada con su marido ni se tocan y la mujer tiene que quedar quietica. O este asunto de que las mujeres viudas, baila, mala suerte, ni modo. No van a tocar nada, no van a cocinar nada, se van a dejar morir de hambre porque tienen mala suerte. Así como que nos muestran que ser hombre o ser mujer es otra cosa. La familia, en algún punto ella manda a poner una puerta porque está mamada de que la hermana se le meta al cuarto y el marido le dice, pero si somos familia, la familia no tiene privacidad. También cuando inicia la novela, pues el tío de ella la metió a la cárcel, metió a la cárcel a su mamá 25 años, pero es la familia. Y cuando se muere el sultán, el enemigo del tío que tanto odiaron, pues se reúnen y como familia políticamente tenemos que tomar una decisión, ir y hacer honores, ¿no? Entonces, también muestra que nuestra idea natural que tenemos, la familia es el núcleo de la sociedad y por lo tanto los valores que se enseñan en la familia son fundamentales para la construcción de país y por lo tanto tenemos que asegurarnos que las familias sigan un modelo tradicional de hombre, mujer, hijos y tales. Es una construcción de nuestra cultura. Ahí hay un dato Ujú. también ahora que hablas de eso, es que me llamó mucho pues yo decía que en el palacio en el Rajá, sí, 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 era el último, Ajá, el de la India, sí. eh, que muchos se quedaban, llegaban invitados a la boda y era un honor que no se fueran tan rápido, Ujú. sino que se instalaban y se quedaban ahí, y entonces 4 meses y bueno, no, se quedaban de por vida. Y yo dije, pucha, imagínense, o sea que la familia terminaba siendo gigantesca, que fue parte también de lo de la puerta, que porque Ujú. tuvo que tocar, porque había muchísima gente que pues no se conocía, y era un honor que lo, Sí, que se quedaran ahí y que y uno además llega a tocaba las 12 de la noche y ya los quiere regalos para mandar. que se fueran. Sí, y uno a las 12 de la noche ya está despachándolos. No, no, tienen que irse O, porque o esa hay cosa que el marido no duerma con la mujer, que ella tenga sus propios cuartos y él tenga sus propios cuartos. Eso a nosotros se nos hace raro. Para nosotros el matrimonio es juntar sábanas. total. ¿Sí? Entonces nos muestra la familia es una construcción que responde a las realidades étnico-culturales, económicas y políticas de donde suceden. Por lo tanto, las familias van a transformarse, ¿no? Piensen hoy en día, pues las familias y el derecho colombiano lo reconoce. Las mascotas son parte de la familia hoy en día, cosa que hace 50 años impensable. Las mascotas son otra cosa. Siempre estamos transformando esas cosas. La identidad étnico-religiosa, ella es una mujer musulmana y llega a un contexto musulmano y no se siente acomodada. Incluso dentro de su propia religión, su propia identidad, siendo ella heredera directa del el fundador de esa religión, no siempre es lo mismo. Y los occidentales, además, no entienden eso. Y finalmente, lo que llamamos casta o lo que llamamos abolengo o lo que llamamos la clase social. Ella puede ser heredera de quien sea. Incluso en algún momento le dicen que ella es heredera de un pozo petrolero que tenían por allá en Irak cuando eran emperadores de eso. No importa. En un mundo contemporáneo, eso no importa.
El mundo contemporáneo no quiere decir en todo caso que entonces todos seamos iguales. Y eso es una cosa muy chévere de su vida en París. No, ella tiene que aprender las nuevas normas sociales. Lo que en India era mal visto, en París es bien visto. Y ella tiene que tener algún tipo de entrada a esta nueva clase social, que ni siquiera tiene que ver con la plata. Ella no tiene Acá plata. en el Eh, tele. ella no tiene plata, ella tiene Espere. una costumbre, ella tiene una postura que le decía que en su mundo ella estaba encima de los demás y en este mundo ya no existe esa estructura social. ¿Quién soy yo? Incluso mi clase social em, lo determina la cultura. En algún momento ellos dicen, "Ish, uno no puede hacer ciertas cosas para no pasar como nuevo rico, que es una forma menos digna de ser rico, ¿no? Entonces, incluso ese tipo de cosas dependen mucho de nuestro contexto. Y eso es algo que nos muestra la novela de múltiples maneras. Hay muchos ejemplos. Creo que es en lo que es más rico, más allá de la construcción histórica y tales, es el poder mostrarnos desde la intimidad de la protagonista cómo cosas que ella consideraba normales cuando creció, cómo se organizaba la casa, quién vivía, quién estaba a su servicio, qué se comía, cómo se vestía, en qué carro se subía, a qué lugares podía ir, a qué lugares no podía ir, todo eso cambia. Y cada vez que ella se enfrenta a un nuevo lugar, tiene otra vez, una y otra vez confrontaciones, una confrontación de la identidad, que es algo que es constantemente en disputa. Hoy en día muchas de las peleas culturales que tenemos es sobre la identidad. Se puede ser trans, se puede ser terian, se puede ser, no se puede ser, se puede ser ateo, no se puede ser ateo, ¿sí? Están a la base de nuestra em, experiencia vital y son además el resultado de algo que llevamos muchos siglos construyendo y es una comunidad global. Cuando cada cual vivía por su cuenta y tenía sus propias costumbres y sus relaciones entre estados eran más bien de comercio y lejanas, pues cada cual hacía lo que hiciera. Pero hoy en día que todos queremos ser acobijados bajo una misma cultura, que todos estamos conectados, que todos podemos ver a través de nuestras pantallas la vida del otro, lo que hace, cómo se viste, lo que piensa, por quién vota, por quién no vota, es problemático porque todos tenemos ideas, nuestra identidad está construida sobre otras cosas. Y la novela nos muestra muy bien eso. Y bueno, eso era lo que les tenía preparados para hoy. Muchas gracias. Hay un mensaje también ahí como bonito que deja la autora al final y es que ella eh, al final dice que que el Rajá también tenía como la quería, porque definitivamente él, a pesar de que tenía ese puesto, intentaba siempre cambiar las situaciones para poder estar ahí. O sea, que a pesar de que tenía el poder, no tenía el poder para cambiar muchas cosas, pero él también se sentía encerrado dentro de su, ¿cómo digamos?, estructura social que no le permitía cambiar para darle gusto a ella lo que ella quería de ser libre y de tener esas ideas de que la mujer podía salir adelante y todo ese tema. Pero pues me parece que ahí ella al final decía, él era como yo o los dos nos parecíamos, pero los dos teníamos limitaciones para poder reconocer que, que podíamos cambiar el mundo, algo así, más o O menos para poder actuar. A como para pesar de poder que todos actuar. estén de acuerdo con esos valores, difícil. Ajá, sí, total. Listo. Muchísimas gracias.